Mientras van ingresando todos los estudiantes, voy a compartir el material. Bueno, vamos a continuar con la clase. Espero que le esté llegando la señal en perfectas condiciones a todos. Les pedimos que nos puedan informar si realmente está así. Sí, Lick, está bien la señal. Bien. Hasta antes de entrar a lo que es el sistema de crédito público, ¿alguien tiene una duda sobre el sistema de tesorería? Ya. Una Vamos consulta, licenciado. y adelante. Esto del sistema de tesorería se da en todas las empresas, en todas las entidades públicas, dijo. Sí. Eh, esto en alcaldías, en gobernaciones y demás. Todo lo que nos ha explicado pasa en cada una de ellas. Sí, O esto es algo general, así que donde se reúnen uno solo, tal vez, o sea, a nivel nacional. son por niveles. Me explico. Por ejemplo, si es parte del nivel central del Estado, que estamos hablando, por ejemplo, del órgano ejecutivo, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, específicamente en el Banco Central de Bolivia, hay libretas CUT. Y hay una libretas CUT, significa cuentas únicas del Tesoro. Entonces, en esas cuentas se acumulan los recursos de lo que son de las entidades públicas. Ya, son libretas. Es decir, por ejemplo, a ver, tenemos como, por decirles nosotros, una bodega, ¿no? Hagámoslo físicamente. Tenemos una habitación, ¿no? A esa habitación se le denomina la cuenta única del tesoro. Y en esa habitación pueden haber, por ejemplo, armados varios casilleros, ¿no? Con sus llaves. Puede ser uno con mi nombre, Freddy, puede ser el número, digamos, de otra persona, de Ana, Jorge, ¿no? Cada uno con su casillero. Entonces, esos casilleros representan lo que son las libretas cuenta única del tesoro. Tienen su número como cualquier cuenta bancaria, pero en el fondo están en una cuenta única. Todas, ¿no? Todas están en un espacio común que es administrado por el Banco Central de Bolivia. Entonces, de ahí que en las operaciones que son de manejo de recursos también tiene que intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque es como se hace el pago vía sistema de gestión pública, entonces tiene que pasar por el Ministerio de Economía y tiene que llegar al Banco Central de Bolivia para que se pueda procesar el pago que se tiene que hacer a un proveedor, ¿no? Y las recaudaciones que se hagan, por ejemplo, si es una empresa pública, has recaudado porque ha vendido productos. Entonces, esos recursos, si bien se acumulan en una cuenta bancaria, ¿no? Porque inicialmente se hace de esa forma, hay cuentas recaudadoras que tienen las entidades, al final tienen que ser despachadas a la cuenta única del tesoro para su resguardo. Espero que ahora esté mejor entendido. Gracias, licenciado. Muy bien a ti, Roxana, por consultar. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el sistema de crédito público, así como también la norma básica de tesorería. También este sistema ha sido aprobado mediante una resolución suprema, la 218041, que data del año 1997 también, ¿no? Tengo entendido que ya viendo las modificaciones que se han dado con la administración de ese entonces, con la de ahora, se daría lugar a que tengan que hacer una actualización, un ajuste a estas disposiciones legales, que en sí son las que ha emitido el Ministerio de Hacienda, que actualmente se denomina Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como en su calidad de ente rector del sistema, ¿no?
Bien, entonces vamos y hacemos referencia específicamente a lo que implica el sistema de crédito público. El sistema de crédito público se construye ese conjunto de principios, normas, procesos, funciones, ¿no? Para una eficaz y eficiente gestión en lo que es la deuda pública, tomando en cuenta de que la administración financiera del sector público toma en cuenta la contabilidad, al presupuesto y a la tesorería. Y, y también está vinculado la tesorería con el crédito público, ¿no? Porque necesitamos recursos para poder funcionar, necesitamos recursos para poder trabajar. Si yo les pregunto ahora a ustedes, han elegido una entidad pública, ¿no? Cada uno ha puesto, ha dicho, yo elijo una empresa pública, yo elijo el otro, ha dicho gobierno municipal, otro ministerio. La pregunta es, ¿no tienen curiosidad para decir con qué recursos funciona esa institución? Si tiene, por ejemplo, préstamos, si tiene donaciones, si tiene, por ejemplo, fuentes emergentes de diferentes conceptos que hayan dado lugar a que la entidad pueda funcionar y pueda invertir, ¿no? En este caso, el crédito público tiene que ver con que va a inyectar recursos para, para que pueda cubrir más que todo, ¿no? Esas, esos emprendimientos que se dan, ¿no? En el sector público. Hay algo importante acá. En el sector público se puede dar un déficit. Cuando se da un déficit, tiene que acudirse a un financiamiento. En el sector público se puede dar un desequilibrio que al final tiene que buscar equilibrarse, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que son las deudas públicas internas, las deudas públicas externas, así como también las que son a corto y largo plazo. O sea, dependiendo por el nivel de posibilidad que tenga cada entidad pública para poder cubrir esas obligaciones, ¿no? Tenemos que hacer referencia también acá de que esta norma básica del sistema de crédito público tiene que ver mucho con las operaciones relativas a la captación y administración de recursos financieros. O sea, el hecho de que tú acumules recursos mediante un financiamiento que has obtenido, necesariamente tiene que ver con la norma básica del sistema de crédito público. Alguien, por ejemplo, me decía en algún momento, nosotros como entidad no necesitamos, no nos prestamos, me decía. Porque el que se presta es el Ministerio de Planificación del Desarrollo y nosotros simplemente recibimos recursos como una inyección, o sea, había esa idea. Pero no se han dado cuenta de que había un convenio subsidiario que habían firmado con las entidades, con las carteras de Estado, para que mediante ese convenio se le estaba transfiriendo a esa entidad pública la obligación de ejecutar los recursos de manera efectiva y eficiente, además de encargarse de devolver el préstamo. Las normas básicas del sistema de crédito público deben ser empleadas por todas las entidades del sector público. O sea, no es que alguien va a decir, no, yo no paro como deudor ante el Banco Interamericano o ante el Banco de China o ante la Corporación Andina de Fomento o cual sea el financiador. Pero si tú recibes inyección y el nivel central te da esos recursos en calidad de financiamiento, tienes la obligación como entidad de administrarlos correctamente. El sistema de crédito público se encarga de buscar de que se administre correctamente la deuda pública que se acumula o que se ha obtenido, ¿no? Para fines de que se pueda dar lugar a la obtención y ejecución de las políticas gubernamentales, ¿no? Actualmente hablamos de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas en sí se construyen en esos fines que busca que en sí el Estado ha planificado alcanzar, ¿no?
esos emprendimientos que ha definido en un momento proyectar y llevar adelante. Bien, en este sentido, esta norma básica regula, ¿no?, varios puntos tomando en cuenta los propósitos que persigue. Tiene como una finalidad, por ejemplo, el establecer un conjunto de procesos que aseguren una administración correcta del crédito público. Además, tiene que, mediante esa norma básica, uno se alimenta de los criterios técnicos que pueden existir en la captación de recursos, ¿no?, a fin de poder llevar adelante las políticas públicas por la vía del endeudamiento público, ¿no? El endeudamiento público se puede dar en los diferentes niveles de gobierno. Puede darse a nivel nacional, que tiene que ver con el nivel central del Estado. Nivel departamental, con lo que es una gobernación, y nivel municipal, con los gobiernos autónomos municipales. Se define en esta norma básica también las competencias que debe tener, por ejemplo, el nivel normativo, y también lo que es el nivel consultivo, el nivel operativo, ¿no? Y al margen de lo que es el sistema de tesorería, aquí tenemos 4 niveles, ¿no? 4 niveles que tenemos que nosotros explicar, pero lo vamos a ver a más detalle más adelante. ¿Qué principios persigue el sistema de crédito público? Primero, que tiene que ser sostenible. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú contraes con entidad pública una deuda, no puedes, por ejemplo, esa deuda tiene que tener un techo. Tiene que es decir, que tenemos que asegurarnos de que se va a poder pagar esa deuda. No le puedes dejar a la entidad pública, como se dice, adeudada hasta el cuello, como hablamos vulgarmente, ¿no? Tenemos que nosotros analizar la capacidad de endeudamiento que tiene la entidad. No tiene que generar una amenaza a la estabilidad de la misma, como también al sector al cual pertenece, ¿no? Porque estamos hablando, si hablamos por sectores, hablamos del sector hidrocarburífero, sector productivo, sector energía, sector minería, hay sectores. Entonces, un principio de las normas básicas de crédito público es de que las deudas no amenacen, por ejemplo, la economía y la sostenibilidad que debe haber en el sector, ¿no? La eficiencia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que contratar las deudas tomando en cuenta las tasas que generan como intereses de retorno para los financiadores, ¿no? Decía, por ejemplo, el anterior alcalde del gobierno autónomo municipal de La Paz, de que la deuda con el Banco Visa para poder construir, por ejemplo, la plazuela del estadio era al 1% de interés, ¿no? Según dicha autoridad, era una tasa muy baja y accesible para que el gobierno autónomo municipal se pueda financiar, adeudar y pueda dar lugar, digamos, a un proyecto de esa naturaleza. Entonces, entiendo de que ha debido analizar, por ejemplo, lo que es la eficiencia que tiene que darse en esto de lo que es el haber contratado esta deuda pública para ese proyecto de inversión, ¿no? La centralización se tiene que dar en esto de lo que es captar una deuda. O sea, no es que cualquiera puede adeudarse. La centralización se da en el sentido de que hay un deudor principal, ¿no? Que mediante, como les digo, esos instrumentos como convenios subsidiarios puede transferir la deuda a otro, pero obviamente
es el que figura como el deudor principal ante los organismos financiadores, que en este caso le corresponde al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es decir, cuando Bolivia quiere obtener un financiamiento de una entidad que venga de un organismo del exterior, entonces el que aparece como deudor principal es el ministro o la ministra de Planificación del Desarrollo. O sea, el contrato de préstamo está suscrito por dicha autoridad. No obstante de que un gobierno subnacional va a ejecutar esos recursos, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta el principio de oportunidad. Es importante ver el momento apropiado para poder adeudarnos, ¿no? No sé si a la fecha estaremos en condiciones de poder adeudarnos por las condiciones que nos ha dejado, por ejemplo, la pandemia y que sigue, por ejemplo, en este tiempo actual. Entonces, todos esos aspectos uno tiene que valorar para poder ver si va a captar una deuda para los diferentes proyectos de inversión pública que en sí pretende llevar adelante en los periodos siguientes. Estas normas básicas, así como también hemos hecho referencia al sistema de tesorería, deben ser aplicadas por todas las entidades del sector público. No hay excepción, ¿no? Y en su pantalla mostramos los niveles de organización del sistema de crédito público y son 4. Está el nivel normativo, el consultivo, ejecutivo y el operativo. El normativo que le corresponde al órgano rector del sistema, ¿no? Que en este caso sería el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el caso, por ejemplo, de lo que es el nivel consultivo, corresponde al Banco Central de Bolivia, ¿no? Que en sí, en su calidad de agente financiero, busca velar por la sostenibilidad que debe existir en el sector público. Es decir, necesariamente tienen que consultar las entidades públicas si pueden contraer una deuda hasta cierto monto. ¿Por qué razón? Porque la idea es de que tiene que haber alguien que nos ponga un techo, ¿no? Cuando alguien de nosotros, por ejemplo, quiere acudir a una entidad financiera, si quiere prestar para hacer un emprendimiento o tal vez quiere darse un lujo, puede decir, quiero viajar a Europa y quiero prestarme, ¿no? Va al banco y consulta, ¿no? El banco le dice, yo le puedo prestar máximo $5,000. Eso es lo que se califica, no puedo calificar más. Entonces, ese nivel consultivo lo hace el Banco Central de Bolivia en el sector público. ¿Ya? Y también lo que es el nivel ejecutivo, que corresponde a esas unidades especializadas del Ministerio de Economía y de Economía actualmente, no son los que analizan cómo se puede llevar adelante la financiación de de una determinada cantidad de recursos, ¿no? Y el nivel operativo tiene que ver con esas áreas técnicas que tiene el órgano rector de este sistema, ¿no? Y también las unidades técnicas que son parte de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, así como también de lo que son los tesoros que son de las universidades públicas. En sí que tienen la obligación de dar cumplimiento a las presentes normas básicas del sistema, en este caso que sea el sistema de de crédito público, perdón. ¿No? Bien. Entonces, haciendo mención a ese punto, ya podemos explicar a detalle cuáles son las competencias que tiene el órgano rector, en este caso, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tiene que definir las características que en sí se tiene en cuanto al alcance y condiciones que se generan en las operaciones de crédito público, de las que generan las diferentes entidades públicas, ¿no? Es decir, son los que tienen que monitorear, ¿no?
las características. ¿Qué características tiene el préstamo que se está obteniendo? Por eso es que alguien dice, no, ese préstamo no conviene al Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque tiene estas condiciones. Van a tener, pues, después, más adelante, vamos a estar obligados a devaluar la moneda. Esas condiciones, esos análisis técnicos son competencias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, es así lo ha definido esta norma básica del crédito público, ¿no? Además, tiene que definir una estrategia, ¿no? Una estrategia para poder endeudarse. Lo, mm, Tomar en cuenta los periodos de gracia o generar tal vez un refinanciamiento en lo posterior, viendo que en sí el financiamiento obtenido ha permitido el desarrollo y obviamente se puede devolver. Todos esos puntos lo tiene que analizar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada gestión, el órgano rector tiene que proyectar el programa de endeudamiento. O sea, a nivel nacional, tiene que definir la deuda pública a contraer, tomando en cuenta los diferentes niveles de gobierno. Y puede contratar la deuda pública externa por mandato del Estado plurinacional, o sea, es decir, es el que hace los trámites para que se lleve adelante la obtención de un financiamiento. Es necesario que entre el Banco Central de Bolivia, ¿no? Así como también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se definan las condiciones y términos bajo los cuales se va a llevar adelante, por ejemplo, la acción de, ¿no? Consulta por parte del Banco Central ante las diferentes entidades del sector público. Si hablamos, por ejemplo, de lo que son las competencias de las unidades especializadas del ex Ministerio de Hacienda, tenemos que ver de que, como refiere acá, son unidades especializadas, ¿no? Que hacen un trabajo más específico y especializado en lo que son las operaciones de crédito público que quieren contraer las entidades públicas. Tienen que hacer una instancia de coordinación para poder ver que sea más viable el empleo de los recursos que se obtienen por medio del financiamiento. Además, tienen que establecer las condiciones de las operaciones de crédito público que en sí tendrían que darse para obtener financiamiento. Es decir, van a definir en realidad, ¿no? En qué casos se puede conceder la deuda. En sí involucra en este caso a las entidades, a las áreas especializadas en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para esos temas. Y bueno, en lo que son las unidades técnicas operativas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del nivel central, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que sus acciones están reguladas por las reglamentaciones que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También definen lineamientos para que sean aplicados por los diferentes niveles de gobierno en cuanto a lo que es el endeudamiento. Es decir, tienen que observar los diferentes niveles como el gobierno departamental, municipal, ¿no? Esos lineamientos que emerjan de lo que son las unidades técnicas operativas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bueno, entonces, hagamos, hagamos referencia a lo que corresponde a las entidades ejecutoras, ¿no? Las que en sí van a emplear esos recursos, ¿no? Las entidades ejecutoras
están en los diferentes niveles de gobierno. Nivel nacional, ¿no? Que tiene que ver mucho con los diferentes ministerios, ¿no? También con lo que son los diferentes órganos, los órganos legislativos. Estamos acá viendo lo que es el órgano judicial y las universidades. Es decir, esas entidades que van a emplear los recursos para sus diferentes actividades, ¿no? Forman parte de las entidades ejecutoras o deudoras. En los documentos que se puedan suscribir como convenios interinstitucionales se pueden ver, por ejemplo, ahí que asumen la responsabilidad de entes deudores, ¿no? Porque las condiciones, dice, aplican todas las condiciones del préstamo que se ha obtenido para que la entidad ejecutora también asuma su responsabilidad para poder regularizar la deuda, así como también ejecutar correctamente los recursos, ¿no? En lo que es el nivel departamental, hablamos específicamente de las gobernaciones y sus entidades dependientes. Es decir, encontramos los servicios departamentales. Ahí está el SED, el SECAM. Bueno, hay otras más que sí forman parte de la gobernación, que también pueden ser, por ejemplo, entes deudores, porque pueden ser los que van a utilizar los recursos. Las entidades que son parte de los gobiernos autónomos municipales también, porque las entidades a nivel municipal también tienen sus áreas descentralizadas y sus áreas desconcentradas, ¿no? Entonces, todo aquel que forma parte de una entidad en algún determinado nivel de gobierno, se constituye deudor mediante un documento, un instrumento que se suscribe con carácter interinstitucional, ¿no? De ahí viene la obligación. Pero si no existiera, por ejemplo, ese instrumento donde se les pueda transferir o se les pueda compartir la obligación, entonces sería el nivel central del Estado que tendría que administrar, ¿no? La obligación, ¿no? Bien. También tenemos que hablar del rol de las entidades financieras no bancarias del sector público, ¿no? Estas entidades financieras no bancarias del sector público tienen que llevar adelante la canalización de los recursos externos contratados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y nos referimos a ese punto, el hecho de la emisión de los convenios subsidiarios, ¿no? Específicamente hace mención a ese tema, ¿no? El punto del rol de las entidades financieras no bancarias del sector público. Es decir, hay un contenido que se formula para que el ente ejecutor pueda constituirse deudor, ¿no? Y claro, eso tiene fuerza de disposición legal porque está enmarcada en las normas básicas del sistema de crédito público. Es decir, si alguien quiere cuestionar un convenio subsidiario, tendría que primero tomar en cuenta de que hay una norma básica aprobada con resolución suprema, ¿no? Que está apoyando o que es el fundamento para la emisión de el convenio subsidiario. Es importante tomar en cuenta también el rol del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia como agente financiero
del gobierno, como se podría decir, ¿no? También realiza colocaciones de recursos en las entidades del sector público. Y también obtiene o recibe recursos, ¿no? También participa en lo que son fideicomisos. También participa como intermediador de una renegociación de una deuda. O sea, ¿por qué? Porque le ayuda con su conocimiento técnico a los que son, digamos, las partes involucradas en los financiamientos. Bien, entonces de esa forma se puede entender cómo en sí opera el Banco Central de Bolivia en su calidad de agente financiero en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si hacemos mención a los conceptos, así como en tesorería, podemos llegar a decir que un crédito público implica la capacidad que tiene el Estado de contraer una deuda, tomando en cuenta los periodos de tiempo de sus financiamientos. Puede ser a corto o largo plazo. Esas operaciones de crédito público tiene que ver con esas transacciones que se llevan adelante, ¿no? Que vienen ya desde lo que es el desembolso de los recursos hasta lo que son las amortizaciones que se dan, ¿no? Para poder regularizar esa obligación con el ente financiador. Todo esto basado en un contrato. Tiene que haber contrato. Además, también forma parte de esas operaciones de crédito público los convenios subsidiarios. ¿Cuál es el objeto de que persiguen las operaciones de crédito público? Las operaciones de crédito público persiguen, ¿no? Como se dice acá, eh, una finalidad, invertir y resolver mediante un proyecto de inversión pública, ¿no? Esa necesidad que tiene un grupo social. Además, para poder generar un equilibrio cuando se haya establecido un desequilibrio financiero dentro de una determinada gestión. Bueno, hacemos una pausa acá. Escriban su nombre, por favor, en el chat para que pueda grabarlo, ¿no? Y no nos quedemos sin haber registrado la asistencia del día de hoy. La deuda pública se ve que está conformada por aquellas obligaciones que se han contraído, ¿no? O sea, efectivamente están ya, tienen contrato, están definidos ahí, por ejemplo, los puntos desde lo que es para el concepto, el destino de esos recursos, así como también la forma de poder devolver al acreedor, todo eso. Entonces, la deuda pública está conformada por todos esos puntos, ¿no? Bien, entonces, tenemos que tomar en cuenta de que la deuda pública también se clasifica esto por el tipo de financiamiento que se obtiene, ¿no? Además, por el ente financiador. Es decir, yo obtengo una deuda pública por parte de un financiador interno. Yo obtengo una deuda pública por parte de un financiador externo o que también se puede dar, digamos, por en base al tiempo, hacia a corto plazo o a largo plazo. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta esos puntos. Por el financiador, por el tiempo, ¿no? Entonces, hay clasificaciones de la deuda pública que toman en cuenta esos puntos. Y cuando hablamos de la gestión de la deuda pública, estamos haciendo referencia, ¿no? A ese conjunto de operaciones que se da desde la programación de la deuda. Ah, ya me voy a programar para el año
2022 voy a obtener un financiamiento. La voy a invertir, voy a construir un hospital con ese financiamiento y voy a tratar de recuperar, ¿no? Bueno, identifico, por ejemplo, la forma de recuperar porque tengo que pagar esa deuda. Tengo que devolver en realidad al acreedor los recursos que me ha financiado. Finalmente, también esta norma básica hace referencia a los subsistemas que tiene en sí el sistema de crédito público, que es planificar la deuda pública y administrar la deuda, ¿no? Tiene que haber una política crediticia en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el cual se definen, tomando en cuenta los criterios que deben cumplirse para poder contraer una deuda. Las estrategias que deben llevarse adelante para poder adeudarse. O sea, eso tiene que ver con la capacidad que tiene cada entidad pública para poder devolver, ¿no? Y eso tiene que ser antes de contraer la deuda. Es decir, ya tienes que pensar, tú decir, a ver, voy a contraer 10 millones de dólares y ¿con qué voy a devolver? Si va a ser a 30 años, entonces, ¿qué hago? La recaudación de impuestos nacionales no sube, sigue siendo constante la tendencia. Entonces, ¿qué hago? O les incremento a la población un gravamen más para que por lo menos pueda cubrir con eso. O sea, hay estrategias que tienes que tomar. Si no, no vas a poder devolver la deuda. Ya en otro subsistema, que es la administración de la deuda pública, tiene que ver con que se tiene que buscar optimizar el manejo de esos recursos, ¿no? Se tiene que hacer un monitoreo constante de cómo se está manejando, cómo se está haciendo la regularización de la deuda mediante los pagos periódicos que se hacen, ¿no? Mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y si es un ente financiador del exterior, mediante los envíos que se hacen vía Banco Central de Bolivia para que salgan al exterior. Bueno, son puntos básicos que hemos hecho referencia nosotros, pero que nos sirven para poder tomar en cuenta cómo se lleva adelante la administración financiera en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y la administración financiera tiene que ver con contabilidad integrada, tiene que ver con el sistema de tesorería y el sistema de crédito público, además del sistema de presupuestos. O sea, son los 4 sistemas que forman parte de lo que es la administración financiera. Entonces, como verán, ¿dónde vamos a emplear? En los registros contables. Vamos a decir, el gobierno autónomo municipal de La Paz se ha financiado un préstamo y con eso ha hecho una construcción. ¿Cómo reconoces los intereses? ¿Dónde vas a contabilizar? Les decía, ¿no? La otra vez, o en alguna ocasión, les planteaba. El interés, cuando alguien es generado por consulta de una deuda, ¿dónde va? ¿Se lo lleva al gasto o forma parte de la construcción? O sea, son temas que tienen que ver mucho con esto y que está en sí también involucrado el tema de las normas de contabilidad, ¿no? Que específicamente hablan sobre ciertos conceptos que tenemos que verlo bien. No nos olvidemos que hay normas de contabilidad para el sector público, normas internacionales, pero que esas no aplican para las empresas públicas, porque las empresas públicas deben aplicar las normas internacionales de contabilidad que emplea el sector privado. Hay una diferenciación allá, ¿no? Eso es lo que está definido, por ejemplo, en las mismas normas internacionales de contabilidad, ¿no? Bien, agradezco a todos por su tiempo. Creo que hemos llegado al tope de la hora. Entonces nos vamos a encontrar esta vez el día martes, ¿no? Cuídense mucho, vayan cumpliendo con sus actividades que cada tiempo les vamos dando, ¿no? Y ya se acerca la primera evaluación, tomen en cuenta que en sí corresponde a los temas que estamos avanzando, vayan repasando los contenidos. Muy bien, eso es todo. Tengan ustedes muy buenas noches. Licenciado, disculpe, una pregunta. El mapa conceptual que
dejó para, ¿de qué es más o menos? O sea, de qué hay que hacer el mapa conceptual.